Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Y hoy nos vuelve a acompañar una persona, en verdad, un gran conocedor de la educación en Querétaro, en México y en el mundo. Eleuterio Samaniego Noriega, doctor. Buenas tardes y muchísimas gracias de acompañarnos nuevamente. Buenas tardes, Jorge, muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por permitirme ver a tus televidentes. Bienvenido otra vez. Lute, nos quedamos en la anterior vez que nos visitaste, en la entrevista anterior, nos quedamos platicando cuando se nos acabó el tiempo. Hay escuelas que van avanzando, hay otras que se van quedando atrás. Hay regiones donde funciona el internet, donde están funcionando y se van moviendo las cosas. Pero tristemente hay otras donde se está atrasando. ¿Qué va a pasar, Lute? ¿Qué tenemos que hacer para, como región, como ciudades, como estado, evitemos esta polarización? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer una revisión de la infraestructura. Recuerdo que cuando se hizo Enciclomedia, como hacía falta que todas las escuelas tuviesen electricidad, pues lo que se hizo es identificar qué escuelas carecían de tal servicio y se logró, junto con el Cinvestav y la Secretaría de Educación de aquella época, generar celdas solares y sistemas solares para que pudiera funcionar Enciclomedia en esas escuelas. En aquella época eran alrededor de 234 o 250 escuelas. Pero ya pasó mucho tiempo después de eso. Ahora nos encontramos que aunque casi todas las escuelas tienen energía eléctrica, cerca de un 50-52% por lo menos no tienen servicio de internet. Y aquellas que tienen servicio de internet no tienen banda ancha suficiente para atender a muchos estudiantes. Estamos hablando de secundarias que tienen 1,000-1,500 estudiantes al día, de ese tamaño, ¿no? Y hay otras más pequeñas que por la situación geográfica no tienen acceso a internet y tienen que estar utilizando celulares y este tipo de cosas. Creo que el primer paso a seguir sería hacer un levantamiento de condiciones de cada una de las escuelas. Y más que de las escuelas es de los planteles, porque no se nos debe olvidar que en Querétaro hay escuelas que tienen dos planteles, pero planteles que tienen dos escuelas. Es decir, en el mismo edificio hay turno matutino y turno vespertino y son dos escuelas distintas que están funcionando ahí. Entonces habría que checar todos los planteles y ver cómo están en cuanto a esta posibilidad de tener internet. También sé que ya hay varios anillos y varios elementos de conectividad en todo el estado, pero están segmentados. Hay una parte muy importante que desarrolló la UCEBEC, pero no puede ser utilizada para bachillerato. ¿Por qué? Porque hay que ampliar la capacidad de cada una de las estaciones o de los puntos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí habría que pensar en una estrategia estatal, porque yo no creo que el gobierno federal vaya a aportar muchos recursos para generar la conectividad con el ancho de banda suficiente para todas las escuelas. Pero ahí no para el problema. El problema no es solamente tener conectividad. El problema es qué vamos a llevar cuando tengan conectividad. Claro, y qué contenidos. Exactamente. Y cómo vamos a hacer para que los profesores, los papás y los alumnos puedan utilizar esta tecnología adecuadamente. Entonces, aquí realmente lo que hace falta es que dentro del próximo plan de desarrollo, programa de desarrollo estatal, se incluya un capítulo muy importante sobre digitalización de la educación en Querétaro. Y digo de Querétaro porque es imposible meternos con San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera. Esa es harina de otro costal. Eso ya será problema de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, ¿no? Pero en lo que respecta a Querétaro, podríamos ir pensando por etapas. Desde luego que va a haber lugares que van a estar bastante más atrás por su ubicación geográfica y todo, pero ya está habiendo ahora soluciones satelitales muy interesantes. Este proyecto que tienen de Starlink y demás cosas puede resolver muchos problemas que a través de la Comisión Federal de Electricidad no se resuelven. Y el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, pues no sabemos si va a terminar bien, si no va a terminar, qué va a pasar. Entonces, lo que yo propondría es, sí, hagamos un proyecto estatal a varios años con participación público-privada
para lograr llevar suficiente ancho de banda y además capacitar a los maestros, a los papás y a los alumnos para el uso de las tecnologías digitales en la educación. Porque esto del COVID nos ha enseñado que de aquí en adelante la educación va a ser híbrida. Vamos a tener educación en aula y vamos a tener educación en el celular, en la tableta, en la computadora. Eleuterio, estamos en plena efervescencia política por las campañas y escuchamos candidatos a diputados locales, federales, presidentes municipales y también gobernadores que ofrecen cosas que yo no sé si son alcanzables. Es más, yo no sé hasta dónde puede, por ejemplo, meter mano un presidente municipal, hasta dónde el gobernador, hasta dónde es federal. ¿Nos podrías platicar un poco de qué responsabilidad hay dentro de la educación de cada uno de los diferentes órdenes de gobierno? Sí, con gusto. Mira, teníamos una Ley General de Educación que se generó allá por 1993 y no se había reformado completamente hasta el año 2019. Se hicieron algunos añadidos y demás, pero a partir de 2019 hay una nueva Ley General de Educación y acaba de ser publicada también la de Educación Superior. Esta nueva Ley General de Educación lo que nos dice es que en principio hay dos tipos de sistemas en el país. El Sistema Nacional de Educación, que son todos los estudios que tienen validez oficial de estudios. Son los que el gobierno reconoce como válidos y pueden conducirte a pasar de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, de preparatoria a universidad, tener una licenciatura, tener una maestría, tener cédulas profesionales, etc. Eso es el Sistema Nacional de Educación, la parte que tiene que ver con reconocimiento de validez oficial de estudios, etc. Y también puede haber fuera del Sistema Nacional de Educación otros estudios y otras fuentes de educación que no requieran reconocimiento de validez oficial de estudios, como por ejemplo clases de ballet, de pintura, estudios de filosofía si no quieres tener cédula profesional, etcétera. En fin, cualquier tipo de estudio que no requieras o que no vaya a necesitar una certificación oficial como algo para una profesión directa que requiera de cédula profesional en el país. Ahora hay certificaciones, por ejemplo, de paquetes de cómputo, que a lo mejor vale más una certificación de Microsoft o de quien sea que la dé que algo oficial. Es aquí donde se está rompiendo, digamos, la pertinencia de la Ley General de Educación con la realidad que estamos viviendo. De hecho, para muchas empresas, bueno, para el mundo empresarial y para lo que viene en el currículum del futuro, la certificación de competencias, que es lo que se pretende hacer con Conocer, que tuvo dos etapas muy buenas, dos más pésimas y ahora está tratando de recomponerse, es la certificación de competencias. Y esta certificación de competencias lo que hace es incorporar dentro del sistema educativo nacional esas competencias, pero son competencias técnicas principalmente. O tiene los exámenes del Ceneval, que te permiten que, pues por la experiencia profesional y los conocimientos previos, puedas pasar exámenes e incorporar esas experiencias y conocimientos al Sistema Nacional de Educación. Sí, se están empezando a abrir estas vías, pero nos falta caminar mucho todavía, ¿no? Ahora, por otra parte, tenemos 4 tipos de autoridades dentro del Sistema Educativo Nacional. La primera es la Secretaría de Educación Pública. De ella dependen los planes y programas de educación básica, de educación normal, de cursos de formación para maestros y también dependen muchos de los elementos de media superior, colegio de bachilleres, por ejemplo, bachilleratos tecnológicos, etc. Los particulares pueden también participar de esta educación, pero tienen que asociarse con los planes de estudio oficiales y además cumplir con ciertas normas. No se vale que se anden por la libre, si es que quieren tener el reconocimiento de validez oficial de estudios. Los estados lo que hacen es colaborar con la Secretaría de Educación Pública en la impartición de la educación básica, de la educación normal, la educación media superior.
y algunos casos también de educación superior, en el caso de las universidades que son descentralizadas, como la Politécnica, la Tecnológica de Querétaro, etcétera, ¿no? Eleuterio, educación básica en este momento es preescolar, primaria y secundaria. Exactamente. Aunque ya se tendría que entender, como ya es obligatorio hasta la preparatoria, a la larga van a tener que cambiar ese nombre, porque hacer entonces la educación obligatoria hasta preparatoria, ¿no? Eso es también un elemento que tendrá que modificarse a futuro. Luego tenemos dentro del Estado la facultad también de proponer a la Secretaría de Educación Pública contenidos regionales. ¿Por qué? Porque se está buscando que en vez de que tengamos un plan de estudios nacional que no atiende más que a lo nacional, pueda adaptarse a las condiciones propias de la región o del Estado. Y tiene también la facultad de proponer planes de estudio y programas propios dentro del sistema. Claro, para eso tendría que acordar con el gobierno federal. Por otra parte, la función que también está descentralizada en la Secretaría de Educación Estatal es la del reconocimiento de validez oficial de estudios. Ya no hay que tramitarlo en la federación, también puede hacerse a nivel local. Desde luego, ese reconocimiento de validez oficial de estudios tiene que respetar ciertas normas que son de carácter nacional, pero pues ya es una ventaja que se tenga que hacer en lo local y no en la Ciudad de México. Y también tiene como responsabilidad la Secretaría de Educación estatal vigilar que las escuelas que no están dentro del sistema educativo nacional, es decir, aquellas escuelas de danza, de meditación, etcétera, cumplan con los requisitos que marca la ley en cuanto a condiciones de salud, de higiene, de seguridad, de dimensiones, etcétera. ¿Por qué? Porque se considera que eso es para garantizar la seguridad y también la estabilidad y las condiciones didácticas, digamos, para un buen aprendizaje, aunque no tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Estado tiene las facultades para estar checando lo que hacen las escuelas estas que te dicen preparatoria en 20 semanas, en fin de semana, pueden checar qué están haciendo y sobre todo si tienen las condiciones para operar. Luego, a los municipios les corresponde, por una parte, apoyar a la Secretaría de Educación Pública Federal, a la estatal, sobre todo se menciona colaborando en el mantenimiento de las escuelas y también en elementos que puedan apoyar a la generación de materiales, etcétera. Los cursos, por ejemplo, de computación, impulso al arte, etcétera, son parte que son responsabilidad de la Secretaría de Educación Estatal y también de los municipios. Supuestamente, por la Ley General de Educación, en cada municipio debe haber una autoridad educativa. Hay muchos municipios que no la tienen y esa es una falta porque realmente es una responsabilidad de los municipios atender esta parte y colaborar con la Secretaría de Educación Estatal a que esto se cumpla. Eleuterio, tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Y regresamos. Sale y vale. Estamos platicando con el doctor Eleuterio Samaniego y nos está comentando hasta dónde hay responsabilidades de los municipios, del Estado y de la Federación. Nos estabas comentando, Eleuterio, que los municipios sí tienen responsabilidades también en la parte educativa. Así es. Sí, de hecho, el artículo 116 de la nueva Ley General de Educación establece que cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia con las autoridades federales y estatales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo y modalidad. Y también puede hacer actividades como promover y desarrollar las actividades de lectura, comprensión lectora, computación, etcétera, además de la de arte, y publicar o elaborar materiales didácticos de apoyo a las clases. Entonces, tienen facultades para generar
planes y programas de estudio. El problema que hay es que ¿dónde los aplicas? El problema muy serio que tenemos en todo el país es que las escuelas, o mejor dicho, los planteles están saturados de escuelas y de alumnos. Tienen clases matutinas, clases vespertinas. Son muy pocos los espacios en los que pudiera haber lugar para que se dieran programas aparte, ¿no? Y la otra parte es que estos programas tienen que ser negociados, platicados o aprobados con la Secretaría de Educación del Estado. Entonces ahí tenemos un nudo gordiano en el que sí tienen facultades, pero no están las condiciones para que se den. Ahora, no es obligatorio que den los cursos, pero sí tienen las facultades, ¿no? Ok. Eleuterio, nos comentabas que ya es obligatoria la educación a nivel bachillerato. Sí. ¿Qué pasa si no mando yo a mis hijos? ¿Hay algo para que me castiguen, para que me llamen la atención? ¿O cómo funciona esta obligatoriedad? Bueno, supuestamente los padres de familia tienen obligación desde la educación preescolar, tienen la obligación de mandar a los estudiantes a la escuela, de apoyarlos, de darles lo necesario para que puedan seguir sus cursos. Al hacerse hasta la media superior, es obligación de los padres vigilar que los estudiantes vayan. Ahora, ¿qué sanción hay? No queda perfectamente definida. Podría ser que el estudiante que quiere ir a la media superior y los papás no lo dejan, pudiera demandar a los papás porque no lo dejan. Porque supuestamente la educación superior, media superior, tiene que ser gratuita también. El problema es que no se está cumpliendo, por otra parte, con lo que se establece en la Ley de Educación del financiamiento de la educación. De acuerdo con la ley, el 8% del Producto Interno Bruto tiene que estar dedicado a la educación y el 1% a la educación superior. Pero por las condiciones económicas del país, esto no se cumple ni de relajo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay una ley que presupone, digamos, un país perfecto y cómo la realidad hace muy difícil la aplicación concreta y completa de las disposiciones de esa ley. Eleuterio, ¿quién construye una escuela? ¿De dónde salen los fondos para construir, por ejemplo, una primaria o una secundaria o una preparatoria? Los fondos pueden venir de múltiples lugares. Los particulares pueden dar dinero para que se construya una escuela. El gobierno estatal puede poner el dinero, el gobierno federal puede aportar parte o los gobiernos municipales pueden aportar el recurso para construir la escuela. El problema no es la construcción de la escuela. El problema es que tenga clave de centro educativo y que además se autoricen los maestros y las plazas de maestros para la operación de esa escuela. Ahí es donde se complican las cosas porque tiene que entrar dentro de la planeación del desarrollo del Estado. De hecho, hay muchos municipios en los que hay plena disposición de construir escuelas, fraccionamientos en que los colonos dicen yo construyo el aula, la escuela, etc. El problema no está en la erección de muros y techos y demás. El problema está en los maestros, los materiales didácticos, la reglamentación y la regularización de ese plantel como un plantel del sistema educativo nacional. ¿En quién cae la responsabilidad del mantenimiento de estas instituciones? Recae en varias partes. Por una parte, el municipio tiene que apoyar y supuestamente el Estado también aporta. El resto puede ser a través de participación de los padres de familia, pero eso es voluntario, no es obligatorio. Se puede, y también pueden ser empresas, puede haber empresas que adopten una escuela y que se dediquen a pagar el mantenimiento. Ahí eso está abierto. Lo que sí no se puede hacer es cobrar obligatoriamente cuotas de participación. Y ahí es donde también estamos continuamente violando la ley, porque aparentemente las cuotas de padres de familia que se utilizan para limpieza, para compra de materiales, etcétera, se hacen obligatorias cuando no son por ley obligatorias. Ya. Son voluntarias. Cambiando un poco de tema, Eleuterio. Hace unos días venimos con ¿sigue PISA o no sigue PISA? Pero pues la verdad es que quien no está metido en este mundo, ¿qué es PISA? Bueno, PISA es un examen que se inició por allá del año 2000 o un poquito antes
y que tiene como finalidad que cada escuela vea cómo se ubica en cuanto a la formación que tienen los estudiantes que terminan la secundaria. De hecho, en Europa esta evaluación se hace al primer año de bachillerato, porque en Europa la educación secundaria empieza en el bachillerato, pero aquí por ignorancia, yo creo, no sé qué, se consideraba que era la secundaria. No, es cómo llegan los muchachos al bachillerato, cómo terminan su educación básica y empiezan su educación secundaria, que es la del bachillerato. Y la intención era saber cómo están al principio eran 2 habilidades que se consideraban fundamentales para la vida y para el trabajo: comprensión lectora y razonamiento matemático. Después se vio que hacía falta incorporar una más, que era ciencias, pero ahora ya cambió de nombre, ahora es conocimiento del mundo y la naturaleza. Entonces, estos 3 temas se consideran que son la parte fundamental de cualquier cultura general y son la base para que cualquier persona pueda desempeñarse, siga o no siga estudiando, en la vida y en el trabajo. Lamentablemente en México, desde que se aplicó por primera vez, los resultados se utilizaron para comparar escuela con escuela. Y algunas escuelas la utilizaron para decir, mira, yo tengo mejores resultados que mi contrincante. Para eso no está diseñada esa prueba. Esa prueba es para que cada quien vea cómo han ido evolucionando sus estudiantes y si sus mejoras y sus reformas curriculares o didácticas, etcétera, han tenido buen efecto. Un resultado importante es que México, desde 2000 hasta 2018, en lo que va de aplicaciones de PISA, casi no ha subido en comprensión lectora, ni en matemáticas, ni en ciencias, lo que nos revela un serio problema de fondo. Y es que lo que estamos haciendo en el programa de lectura, lo que estamos haciendo en la formación de maestros para matemáticas y lo que es la enseñanza de ciencias, no están teniendo efecto. Seguimos descontextuados de la realidad y pues hay un aprendizaje memorístico, porque lo que hace PISA es ver de qué manera puedes utilizar lo que has aprendido para resolver problemas. Y ese es el gran cambio. Por eso hay países que nomás no suben, porque seguimos en una educación en la que lo importante es recordar los términos, las hipótesis, los datos, y no qué hago con lo que sé para resolver problemas. Entonces, yo creo que sí es muy importante seguir aplicando PISA. De hecho, en México se aplicaba la otra evaluación del INE, que tenía que ver ya con más profundidad para ver dónde andaba con más finura el problema año con año, porque PISA se hace cada 3 años. La otra es enlace, ¿no? ¿Perdón? Enlace. La prueba enlace, sí. Ahí la idea era poder ir a todos, a ese censal. Poder ir registrando trayectoria curricular de cada estudiante. Y esto sí tiene una riqueza impresionante, pero desafortunadamente por cuestiones políticas y financieras se decidió quitarla, ¿no? Pero eran complementarias, enlace y PISA. PISA da una fotografía muy grandota de los estudiantes que terminaron secundaria. Enlace nos permitía ir viendo desde tercero de primaria en adelante hasta el último año de bachillerato cómo iba evolucionando cada estudiante. Y había la manera de darle seguimiento a cada estudiante en lo particular. Y si no tenemos estos termómetros, ¿cómo vamos a saber si vamos mejorando, si estamos estancados o si vamos empeorando? Saber si la pandemia, ¿qué tanto nos afectó? Si no hay un instrumento calibrado para medir a todos los niños. Sí, ahora hay una diferencia muy grande entre enlace y PISA. PISA utiliza una muestra. Es un examen muestral. Y en esa muestra a mí me consta que muchas escuelas escogían a quienes ponían para quedar bien. Entonces, los niños medio burros, no vengas a clases ese día porque no te toca, ¿no? Los mandas enfermos. Están enfermos o se fueron de vacaciones, ¿no? Mientras que enlace era año con año y era censal, era a todos. Entonces, el grado de confiabilidad de los resultados era muchísimo mayor, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera hay INE. No, ya no hay ni INE ni nada, ¿no? Pero pues... Y entonces, ¿cómo vamos a decir si vamos mejorando o si vamos empeorando?
Yo creo que no va a haber manera de hacer ninguna referencia a menos de que sigamos, por una parte, viendo los resultados en PISA, si es que se vuelve a aplicar, que este año ya no se aplicó aquí en México, y por otra parte, pues echar un rezo o un volado a ver qué pasó. Yo creo que la misma sociedad y la gente se va a ir dando cuenta, ¿no? A medida en que tengamos gente más calificada, más preparada, tendríamos mejor sociedad, mejores empresas, mejor vida, mejor comunidad. Pero, pues, francamente, en este momento yo no me atrevería a decir si vamos mejor, vamos peor o qué vamos haciendo, ¿no? Eleuterio, ¿crees que los estados tomen esa evaluación como suya? ¿Haya Instituto Queretano de Evaluación de la Educación, o el Instituto Guanajuatense, o el Instituto? Yo creo que se podría. De hecho, antes de que estuviera yo en la delegación y estuve trabajando un tiempo en la UCEBEC, y antes de que se decidiera PISA y Enlace, empezamos a hacer una plataforma de evaluación para maestros y alumnos utilizando lo que en aquella época era el SAID, que era para estudiantes de tercero de secundaria, y nos permitía detectar cómo venían y de qué partes tenían carencias y de qué manera podríamos ver si los profesores y los alumnos están interactuando y ayudar a los maestros a mejorar en donde tuviesen algunas carencias o bien algunas áreas de oportunidad. Eso empezamos a hacerlo con apoyo del sindicato también, porque el problema muchas veces es el mismo sindicato. Entonces hay que negociar y hay que establecer un sistema que sea parejo, que sea sensato, que sea confiable y que sea público, para que no haya manejos y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, en cuanto apareció la prueba PISA y luego se hizo la prueba de enlace, se consideró que era innecesario duplicar ese esfuerzo. Ahora, sí se hizo, sí se puede, y es cuestión de voluntad de los estados, de los gobiernos estatales, poner en marcha algún sistema de este tipo o no. Yo recomendaría que se hiciera, a falta de una evaluación federal, por lo menos una evaluación estatal de cómo está todo el sistema educativo, y ya no nada más de parte de la educación básica, sino también media superior y hasta donde se pueda de la superior. Eleuterio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nuevamente nos quedan muchos, es tan grande el tema de la educación, son tantas cosas que intervienen, somos tantos actores que se nos vuelve a acabar el tiempo. Muchísimas gracias, Eleuterio, por acompañarnos y esperamos volverte a ver muy pronto. Pues muchas gracias a ti, a tu equipo y a tu público que me aguantan. Gracias. Felicidades a todos y pues cuídense mucho, que todavía sigue la pandemia, no se ha terminado. Espero que nos veamos pronto. Y nos vemos en una próxima edición de Educación y Conciencia. Hasta luego.